nosotros tenemos que entender que ustedes van a salir médicos generales de inicio y que de una u otra forma van a tener que tratar ese tipo de patologías que son de tratamiento de primer nivel de atención, ¿correcto? Y obviamente también el conocimiento ya a nivel hospitalario, ese tipo de patologías que es muy frecuente. Entonces, la idea de esta clase es tratar que ustedes entiendan los diferentes tipos de conjuntivitis, el manejo que es el más adecuado que debemos de darle, ¿no? Desde el punto de vista médico. Entonces, la conjuntiva, recapitulando un poquito la anatomía, es una membrana, ¿correcto? Que protege la cara anterior del ojo, ¿no? Desde la zona de la córnea, obviamente, hasta la periferia. Entonces se divide normalmente debajo de los párpados, a esa conjuntiva le llamamos la conjuntiva palpebral, ¿no? Es una unión mucocutánea justamente de estos bordes palpebrales, que se adhieren a ese cartílago que se llama el tarso, ¿no? Las láminas tarsales. El fondo de saco son las partes más, más profundas, se podría decir, más internas, ¿no? Que es ahí donde se adhiere justamente en algunas conjuntivitis la ligaña, y que se inflama fácilmente en los cuadros de que a veces vemos, nos sobamos muy fuerte y vemos de que esa telita que se llama la conjuntiva, pues se levanta como que se llena de agüita, se podría decir, ¿no? Y la conjuntiva vulvar, que vendría a ser la zona que está pegada a la parte blanquita que le decimos del ojo, que se llama la esclera, ¿correcto? Entonces, para dividirla en porciones a esta conjuntiva. Entonces, cuando nosotros tratamos ya el término conjuntivitis, es un término muy amplio, ¿no? Porque me ingresó un poquito de polvo, se inflamó mi conjuntiva, pues una conjuntivitis, ¿verdad? Entonces, el término de conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que puede estar inflamada por diferentes elementos, estímulos, y que muchas veces se autolimita sola. A veces nos rascamos muy fuerte, se inflama esta conjuntiva, dormimos y al día siguiente pues ya bajó la inflamación, ¿no? Se autolimita sola muchas veces este tipo de alteraciones. Obviamente puede ser más constante, pues ya viendo algún elemento que pueda generar esto, ¿no? Normalmente se clasifica en aguda, subaguda o crónica, o también tenemos diferentes grupos que son ya las conjuntivitis bacterianas, ¿no? Alérgicas, por procesos ambientales o asociado a algunos síndromes mucocutáneos. Entonces, esa clasificación es importante que la tengamos en consideración, ¿no? Entonces, tenemos el primer grupo según la clasificación etiológica, ¿no? Las conjuntivitis alérgicas. Estas conjuntivitis alérgicas pues, son un grupo amplio y hoy en día es un grupo muy frecuente, ¿no? Pacientes que usan aire acondicionado en el carro, en la oficina, pacientes de que ya tienen un antecedente de atopía, ¿no? De una hipersensibilidad, ¿no? Ya un paciente con una rinitis, como bien vimos en el caso clínico de la mañana, pacientes con asma, un problema atópico, ¿no? Y es un inicio de, como bien vimos, lo del caso clínico, puede desencadenar también esta alérgica a una bacteriana, ¿no? Pues como vamos a ver más adelante, como agente más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿no? Y algunos agentes que vamos a ir viendo y compartiendo un poquito más adelante. Muchas de estas bacterianas se van a autolimitar solas, muchas de ellas empezamos con tratamientos empíricos, de darle un tratamiento de inicio, ¿no? Y tenemos otro grupo que son las conjuntivitis víricas. Estas conjuntivitis víricas en las que tenemos a los adenovirus, que son unas conjuntivitis bien complicadas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, de larga duración, probablemente hasta 2 semanas, que traen algunas consecuencias, algunas secuelas pueden traer en algún momento en la córnea, o asociados, por ejemplo, a pacientes con una queratitis, ¿no? Una queratitis herpética a nivel de la córnea, también en el herpes y los enterovirus. Algunas químicas a través del contacto con sustancias como cloroformo, ¿no? Algunos medicamentos que pueden generar irritación en esta conjuntiva, o a veces, muchas veces, que nos pasa, nos lleva a la consulta, familiares que han utilizado una gota, por ejemplo, para
para los hongos de los pies y que como es un gotero se han echado a los ojos y también genera una reacción química que termina generando una inflamación de la conjuntiva. Pacientes que tienen problemas sistémicos, ¿no? Pacientes con problemas de artritis que pueden desencadenar ya desde una insuficiente producción de lágrimas, problemas cicatriciales, ¿no? Síndrome de Sjögren, que obviamente también genera sequedad, ¿no? De las mucosas. Y otros que, por ejemplo, pueden ser el ingreso de cuerpos extraños a nivel de conjuntiva, eh, pacientes que también pueden ser usuarios de lentes de contacto, de diferentes tipos de lentes de contacto, y alguna contusión, algún trauma que también nos pueda generar alguna laceración conjuntival, es muy frecuente. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo nosotros tenemos para estas conjuntivitis? Por ejemplo, las malposiciones palpebrales, ¿no? Una parálisis facial, como vemos bien en la imagen, ¿no? Nos puede generar lo que se llama un lagoftalmos, ¿no? Que el paciente no puede terminar de cerrar bien el párpado, ¿no? Y obviamente la consecuencia de esto es una exposición constante, ¿no? Que vamos a tener, eh, fundamentalmente, quien más se afecta es la córnea, pero también hay una alteración conjuntival y que de hecho nos puede traer como consecuencia una infección conjuntival. Las anomalías del borde palpebral, ¿no es cierto? Un paciente que, por ejemplo, pueda tener las pestañas hacia adentro, lo que se denomina un entropion, ¿correcto? Entonces esas pestañas que están tocando en forma permanente la conjuntiva, pues puede traer también alteraciones. Los pacientes que pueden tener también las obstrucciones de la vía lagrimal o las dacrocistitis en los niños, ¿no? Pueden generar también presencia de secreción, el paciente se va a sobar de forma permanente y también son factores de riesgo. Los pacientes con ojo seco, definitivamente, dando las diferentes patologías que nos pueden generar esta sequedad, también pacientes usuarios de lente de contacto, pacientes que tienen trauma ocular y pacientes que tienen inmunosupresión, mucha más razón pueden tener también predisposición a tener alguna alteración conjuntival. Hoy en día, con mucha más razón, pues a través del COVID, ¿no? Es una vía de ingreso también, es una vía de ingreso, ¿no? Para el virus y también puede generar lesiones desde la conjuntiva, desde problemas conjuntivales, hasta problemas de la uvea, problemas más complicados a nivel del globo ocular. Muy bien. Entonces, todos en algún momento probablemente hemos tenido una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Aguda, que normalmente es de inicio agudo. Usualmente es bilateral, definitivamente comienza en un ojito y en el transcurso de las horas, ¿no? O 1 o 2 días ya vemos que el otro ojito también está ya contaminado. Normalmente aparece un enrojecimiento en la zona, característico la sensación de cuerpo extraño, ¿no? El paciente dice como si tuviera algo dentro. Esa característica se da tanto en los problemas de infecciones o como en problemas de ojo seco. El paciente dice, siento como que me raspa algo dentro del ojo, ¿no? Sensación arenosa de quemazón. Característica de la conjuntivitis bacteriana, como bien dijimos, es la presencia de la secreción. El paciente amanece y esa es la pregunta que le hacemos nosotros. Cuando se amanece, despierta con los ojitos pegados, sí, pegados con bastante legaña blanca o amarillenta, ¿no? Entonces, esa es una característica de la conjuntivitis bacteriana. Entonces, tenemos diferentes agentes, Staphylococcus aureus está en la cabeza, ¿no? Dependiendo del grupo etario o dependiendo del tipo de actividad de las personas, inclusive la Neisseria gonorrhoeae puede ser en un parto vaginal también que puede aparecer en los niños, ¿no? Una paciente que haya tenido un parto vaginal puede presentar el bebé alguna alteración. Entonces, estas conjuntivitis bacterianas normalmente pueden ser contacto mano-ojo, a través de fomites, puede haber una descompensación de la flora normal del ojo por pacientes que tienen alguna inmunodepresión, o que pueda
haber un reflujo de microorganismos patógenos. Normalmente esto ocurre en los pacientes que tienen una obstrucción de la vía lagrimal. Pacientes que tienen, entonces, obstrucciones de la vía lagrimal, al comprimir el saco lagrimal, pues esa secreción mucosa que se ha quedado ahí retorna por los puntos lagrimales hacia la zona de la conjuntiva y hace una situación de feedback que regresa la secreción, y eso pues hace que pueda generar también una conjuntivitis bacteriana. La presencia de sustancias del medio ambiente que hayan ingresado, a veces un cuerpo extraño, este, partículas del carbón, a veces cuando realizamos una parrilla puede ingresar al ojo y en cuestión de horas ya está haciendo ya un proceso de una conjuntivitis. Estamos caminando por la calle, nos ingresa una partícula, algún esquirla, algo, y nos puede generar, pues obviamente, un cuadro de infección. Entonces, ¿qué características tenemos? Un paciente que va a tener un enrojecimiento, ¿no? Es característico de la conjuntiva, la presencia de las legañas, la presencia de la hiperemia, ¿no? Una legaña media amarillenta, verdosa y una pequeña inflamación a nivel de los párpados. Un lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Y la característica que esta legaña se acumula justamente en las. Bien. Es importante diferenciar los agentes que pueden generar, ¿no? Por ejemplo, las infecciones virales no cursan con secreción. Esto es importante. Puedes tener un ojo rojo, que puede ingresar dentro de las diferenciaciones de los síndromes de ojo rojo, porque justamente no presentan secreción o pueden presentar una secreción muy escasa. Entonces, tenemos, por ejemplo, este cuadrito, es un diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de conjuntivitis. Por ejemplo, esto es clave, ¿no? La secreción de las bacterianas, pues la secreción mucopurulenta es abundante. En las virales, en las alérgicas, pues obviamente no va a haber. Netamente es la inflamación, el enrojecimiento, del ojo y las características de la picazón que puede estar asociada. Pero a nivel de secreción, solo presentamos en las bacterianas y en las infecciones que se llaman blefaritis, que son las infecciones del párpado, en las cuales vamos a tener las pestañas con bastante caspa, picazón también, pero se asocian a problemas secundarios, ¿no? Que puede existir la presencia del Demodex folliculorum, ¿no? Parásito que se puede alojar, un ácaro que se puede alojar justamente en esta zona de las pestañas, y que el paciente sobador normalmente el borde de la mano, la grasita que tenemos en el borde, le va pegando de forma continua hacia la zona de las pestañas y va generando una secreción que se va acumulando en el tiempo. Y eso es lo que nos hace celularitis, esa presencia de esa legañita que amanece un poquito por las mañanas, pero en el transcurso de las horas pasa, y que es un paciente que lo tiene en forma crónica. Eso ya veremos en las clases próximas, que es un tratamiento de la higiene de pestañas, un tratamiento con ungüento, pero las bacterianas son agudas, ¿no? Tienen un periodo determinado que hay que darles un tratamiento. Entonces, esta es la característica: ojo rojo, miren, las pestañas siempre amanecen con esta secreción. Si el paciente tiene ya varios días, pues y se soba mucho, pues va a tener una zona de inflamación, ¿no? En el borde palpebral. Eso es característico. La historia natural de la conjuntivitis, pues normalmente, si es una conjuntivitis aguda, muchas veces se autolimitan solas, ¿no? Dependiendo de la gente. Y en algunos casos pueden durar más allá de 21 días, porque a veces estamos dando tratamiento para un agente y probablemente es resistente al medicamento que nosotros le estamos dando. Para esto, pues sería lo ideal, sería hacerles a todos los pacientes pues un cultivo, un antibiograma y saber cuál es el agente, pero muchas veces por la necesidad actuamos empíricamente, se podría decir, con medicamentos, ¿no? Que pueden generar una cura efectiva para ese tipo de pacientes. Entonces, el tratamiento de las conjuntivitis bacterianas normalmente es para erradicar el patógeno. Antibióticos locales, o a veces utilizamos asociaciones, ¿no? En las primeras etapas utilizamos en los niños, por ejemplo, el clorafenicol. Es un medicamento que nos va bien
en las primeras etapas, ¿no? A veces normalmente en los centros de salud a nivel de atención primaria usan bastante aminoglucósidos como la gentamicina, ¿no? Que ha sido muy utilizada, que ha generado también bastante resistencia, pero normalmente para conjuntivitis leves, ¿no? En algunos casos se ha utilizado para profilaxis postoperatoria o para evitar una sobreinfección bacteriana en los casos de las conjuntivitis virales. El, Normalmente, el problema que tenemos, por ejemplo, con la gentamicina, es que puede generar es tóxica, o sea, en usos frecuente puede generar toxicidad corneal, cosa que, por ejemplo, no nos pasa, por ejemplo, con un medicamento que es un aminoglucósido, también como la tobramicina, que preferimos utilizarla, por ejemplo, a nivel hospitalario. Entonces, como les decía, la gentamicina es poco tóxica para el epitelio corneal, entonces por eso es que no la utilizamos mucho. Podemos utilizar a veces asociaciones, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, antibióticos que traen la polimixina B, más neomicina, más bacitracina, o sea, ya vienen en ungüentos, ¿no? Que son bactericidas, y mayormente nosotros nos basamos en el uso de quinolonas, ¿no? Ciprofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, que nos van bien. A veces dejamos el uso, por ejemplo, aminoglucósidos fundamentalmente para pseudomonas, ¿no? Es importante para las queratitis bacterianas por pseudomonas. Entonces, los fondos de saco siempre es importante, ¿no? A veces el gotero que utilizamos, el paciente lo pega mucho hacia la zona de las pestañas para ponerse bien las gotas, pero estamos contaminando muchas veces el frasco, ¿no? Entonces, normalmente hay que utilizar las gotas un poco alejado, en el fondo de saco, ¿no? Y identificando de que sea el antibiótico adecuado, previa evaluación del paciente, que no hay alguna alteración corneal, ¿no? Porque cuando ya hay una lesión corneal, característico de que va a haber dolor, va a haber fotofobia. El paciente de la córnea es muy sensible, ¿no? Por la inervación del nervio trigémino. Entonces, la conjuntivitis clásica bacteriana no debería generar un lagrimeo tan intenso, una sensación de incomodidad de la luz, que es la fotofobia, o el dolor. Entonces, en esos casos, hay que hacer una evaluación de la córnea previamente para ver que la córnea, pues, no tenga ninguna queratitis, ¿no? Se les echa porceína, como vimos en el ejemplo de la mañana, y vemos si es que hay alguna lesión corneal, la evaluamos, pues, y damos tratamiento si es necesario. A veces damos antibióticos durante el día y a veces utilizamos ungüentos en la noche. Normalmente los ungüentos pueden ser ungüentos puros que pueden traer un aminoglucósido como tobramicina, o podemos utilizar que viene con profloxacino, ¿no? Porque hay algunos que vienen con asociaciones con corticoides, y esto es importante. Si nosotros echamos el ungüento dentro del ojito y lo mantenemos por mucho tiempo, es importante saber que los corticoides elevan la presión ocular. Entonces es importante saber el antecedente de nuestro paciente, porque este corticoide me puede elevar la presión. Entonces, preferentemente, la higiene de las pestañas previo al uso de los colirios es importante. Hacer una buena higiene y recién echar las gotas, cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo del caso. Y si es necesario que pueda meditar, pues podemos utilizar un ungüento en las noches por un proceso de 5 a 6 días más o menos el tiempo de tratamiento. Complicaciones normalmente son raras, ¿no? Las conjuntivitis eh, eh, que sean por agentes clásicos, cuando ya vemos que le damos tratamiento para una conjuntivitis bacteriana y no mejora, pues ya tenemos que empezar a indagar más cosas en nuestros, como vamos a ver más adelante. Complicaciones, ya una alteración que tenga que ver con un problema inflamatorio del párpado, una blefaroconjuntivitis. Infecciones que hayan sido tratadas de manera insuficiente, es la clásica. El paciente usa la gota por 1 o 2 días, ya se siente mejoría y abandona el tratamiento. Entonces, va a reactivarse el proceso infeccioso porque ya no siguió el tratamiento como debió.
puede ser, de pronto vuelve a iniciar el tratamiento y no mejora porque ya de pronto es un frasco que está contaminado. Entonces, eso es importante darles. Hay que hacer evaluaciones del borde palpebral, ¿no? Como les decía, pacientes que pueden tener una blefaritis por un agente que es el Demodex. Eso es clave, ¿no? Porque si no nos van a hacer haciendo infecciones constantes. Que pueden tener una malposición palpebral, que pueden tener un entropio, como les explicaba al comienzo, que se puede meter el párpado hacia adentro de las pestañas, o un estropio, que es lo contrario, que es la laxitud del párpado inferior, superior, y que genera que el paciente, las pestañas de una u otra forma ingresen y eso nos genera un proceso crónico párpado y que también se desencadena en procesos infecciosos. ¿Ok? Entonces empieza una caspita aquí en las pestañas y eso va generando infecciones porque el paciente le genera picazón, porque el parásito hace su ciclo de vida de 15 días ahí en la zona del párpado. Entonces hacemos estudio de pestañas y encontramos la presencia, cuando evaluamos a microscopio, del el Demodex, ¿no? Entonces aquí el tratamiento para el demo es que mejore la higiene de pestañas, que mejore la higiene de los párpados, darle tratamiento con ungüento, con gotas, y eso va a mejorar. Eso va a hacer que el paciente mejore su sintomatología. Muy bien. Entonces, pasa que el paciente que tiene una conjuntivitis, que es rara, pero no mejora, entonces tenemos que indagar algunas situaciones importantes, sobre todo si es un paciente adulto, ¿no? Entonces tenemos ya una conjuntivitis por clamidia, ¿no? Una infección oculogenital, ¿no? Por la clamidia trachomatis. Se presenta en el 5 al 20% de los jóvenes sexualmente activos. Obviamente la transmisión es a partir de las secreciones genitales. O por aproximadamente una semana. Una enfermedad de inicio subagudo, que empieza a haber un enrojecimiento, una secreción acuosa, mucopurulenta, que le damos un tratamiento de 4 o 5 días que el paciente no mejora. Bueno, y es importante indagar sobre los antecedentes. Muchos de estos pacientes, pues obviamente, a veces inclusive van con la mamá o van con la pareja y hacer las preguntas en el consultorio a veces es un poquito complicado. Y por eso es clave esta imagen, ¿no? Que les coloco para que les quede grabada, siempre indagar sobre el antecedente de la exposición sexual. Y a partir de ahí es que podemos, estos pacientes a veces sacar una muestra, un cultivo, y ya nos sale que es obviamente una clamidia, ¿no? Y pues obviamente tenemos que dar tratamientos. En esta parte nos van bien macrólidos como la citromicina, ¿no? También podemos utilizar tetraciclinas, como la doxiciclina de 100 2 veces al día, 10 días. Se pueden utilizar antibióticos tópicos, también vienen hoy en día ya gotas, lamentablemente, de acitromicina que actualmente hay. Y obviamente reducir el riesgo de contagio a través de las secreciones que nos puedan seguir generando este cuadro en el caso de la exposición del paciente. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, un paciente que vemos que no nos va bien con un tratamiento por una conjuntivitis bacteriana clásica, pues, paciente probablemente de una edad sexual activa, pues preguntar también sobre este antecedente de contagio que ha tenido nuestro paciente. La conjuntivitis neonatal por clamidia, ¿no? Es una de las causas más frecuentes, sobre todo en este tipo de pacientes que han tenido, estos pacientes que no han tenido ni siquiera una evaluación previa de un control prenatal y que llegan a un periodo de expulsivo, ¿no? Ya a los hospitales y obviamente que tengan un parto vaginal y es una causa frecuente. Una secreción que pueda tener el neonato mucopurulenta y que obviamente si es que hay una lesión en la zona de la córnea, pues nos puede generar algunas opacificaciones de la córnea, sobre todo si es que es un paciente que no lo han llevado a un control, que no le hemos dado un tratamiento oportuno. Normalmente el tratamiento, como les dije, va muy bien con macrólidos y que puede generar estas lesiones, ¿no? Es como una neovascularización de la córnea, esto se llama un panus. Y obviamente estos diagnósticos se hacen con los cuerpos de inclusión,
esa zona de los folículos que a veces nos puede generar unas membranas en la zona de los fondos de saco de la conjuntiva, ¿no? Y esto fundamentalmente nos da la presencia de folículos a nivel de folículos linfáticos, ¿no? Que podemos encontrar en la zona conjuntival. Esto da fundamentalmente, ya cuando hablamos de una enfermedad, es un tema de tratamiento de salud, ¿no? Entonces, en el tracoma sí ya empiezan a ver justamente con mucha más, encontramos aquí, ¿no? Los folículos, todo eso, como podemos encontrar en el tracoma, que hay clasificaciones en las cuales obviamente va a haber una deformación de los párpados que va a hacer que las pestañas laceren y dañen en forma permanente la córnea, generando cicatrización, ¿no? La triquiasis, ¿no? Las pestañas van saliendo de forma normal y que van generando esta opacidad corneal, que es la primera causa de ceguera que puede ser reversible, ¿no? Muy bien. Tenemos también lo que son las conjuntivitis virales. Conjuntivitis virales en las cuales nosotros podemos tenerlas que pueden ocurrir por un paciente que ya tenga una alergia previa, un proceso de rinitis, proceso de asma, ¿no? Hay procesos de hipersensibilidad, o las conjuntivitis queratoconjuntivales, que pueden ser a través de contactos, de secreciones, saliva, de contacto por fomites, de contacto de mano con el ojo, que son muy contagiantes, ¿no? Esta es la característica de un paciente con conjuntivitis viral, ¿no? Hoy vemos bien, la característica es como un ojo que cuando lo evaluamos al paciente, característica como si tenía un ojo con una hemorragia conjuntival, o sea, como un sangrado aparenta, hay una disminución de la apertura palpebral, hay edema de los párpados, como estamos viendo acá en la imagen. El paciente con la fiebre adenofaringoconjuntival, o el adenovirus 3 y 7, empieza con un ojito en el cual vemos un enrojecimiento, que es totalmente diferente de la conjuntivitis, porque aquí no vamos a ver legaña, aquí vamos a ver netamente una inflamación palpebral, disminución de la apertura, sensación de cuerpo extraño, dolor ocular. Es característico cuando evaluamos este tipo de pacientes, muy contagioso. Empieza en ojito, se cierra un poquito el ojito, un enrojecimiento, como si tuvieras algo dentro del ojo que te arde bastante. Y la característica de esto son las adenopatías preauriculares. Pueden ser también submaxilares, pero la preauricular se podría hasta decir que puede ser un signo patognomónico de esto, porque la mayoría de pacientes que yo he visto, la primera pregunta que les hago cuando los veo, ¿se está inflamado acá adelante, trago el ganglio? Sí, mire, lo coges y efectivamente hay una adenopatía. ¿Cuál es el problema con este tipo de conjuntivitis virales? Como bien sabemos, los procesos virales van a durar y se van a ir en el tiempo que tienen que irse, más o menos que son un proceso de 10, 15 días. Entonces, en el cual ya va a bajar la adenopatía, va a mejorar, pero durante todo este tiempo no tienen un tratamiento, lo que les damos son sintomáticos. Presencia de lágrimas, le damos lágrimas, le damos analgésicos oculares, por ejemplo, como bromafenaco, que va muy bien, ese tipo de analgésicos antiinflamatorios, van muy bien en esta fase de acompañamiento de los síntomas de esos pacientes. Eh, Podemos darle asociado un antibiótico como probablemente un aminoglucósido, como un factor preventivo, pero más nada, ¿no? Como bien les decía, es muy contagiante. En casa si llega alguien y definitivamente se van a contagiar todos sin tener algún tipo de contacto, ¿ok? Y el problema con esto, para terminar con este tipo de pacientes, es que tenemos que estar evaluándolos por lo menos cada 5 días, viendo por qué estos pacientes dejan un daño en la córnea. Pueden generar como unas manchas blanquecinas en la córnea, que son una queratitis numular. Son unas lesiones en la córnea y que pueden generar algunas opacidades, y eso hay que estar evaluando,
dándoles corticoides a este tipo de pacientes para que esas inflamaciones de la córnea no lleguen a presentarse. No se olviden, por favor. Pacientes conjuntivirales tienen que tener control oftalmológico. Las queratoconjuntivitis hemorrágicas epidémicas, estas sí hay como un sangrado que pueden presentar, ¿no? Por el picornavirus. Es muy contagiosa, pero no es muy frecuente, pero sí puede originar epidemias. Se resuelven espontáneamente, no son muy frecuentes y el tratamiento es darles algunos medicamentos para evitar la sobreinfección bacteriana y AINES tópicos para el tema del dolor, ¿no? También los adenovirus, el 8-19, también generan hiperemia, generan folículos, que es característico, ¿no? Darle AINES, darle también igual antibióticos para evitar la sobreinfección, son muy contagiosas. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otro grupo de lo que son las conjuntivitis alérgicas. Aprovechando esta imagen, ¿no? La característica de cada patología que nosotros vemos, un paciente por adenovirus, un paciente por eh, conjuntivitis bacteriana, por conjuntivitis alérgica, tópicamente tienen una característica y se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en las alérgicas no vamos a ver cómo es enrojecimiento tan severo de los ojos, como vemos, por ejemplo, en las conjuntivitis por adenovirus. No vamos a ver esa legaña como vemos en una conjuntivitis bacteriana. ¿Qué características tienen estas conjuntivitis alérgicas? Como un ojo cuando la persona ha llorado mucho, o sea, una inflamación palpebral, ¿correcto? Como si el paciente hubiera llorado recientemente. Más o menos es la característica que vemos en los pacientes con las conjuntivitis alérgicas. Y nos presentan muchas veces quemosis, que es cuando la conjuntiva te ha sobado tanto que se ha llenado de líquido, la conjuntiva como agüita, se ha hinchado tanto, y esa es una característica que vemos en este paciente con conjuntivitis, ¿no? Normalmente se dan por exposiciones al polvo, al polen, algún alergeno que puede estar generando, ¿no? A veces nos llegan los pacientes a la consulta y nos dicen conjuntivitis alérgica, pero ¿a qué tengo alergia? Y son pues miles las causas que pueden generar la alergia en el paciente. Descubrir a veces qué puede estar pasando, muchos de ellos tienen animales, tienen mucho contacto con ellos y por ahí pueden tener el problema. Y entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? Con el alergista, de descubrir cuál es el alergeno que puede estar produciéndole a ese tipo de pacientes, ¿no? O obviamente que tengan una asma, una rinitis general, ¿no? Entonces, como vemos acá las imágenes, es característico, ¿no? Sinus agudo, ¿no? Un edema palpebral. Esto no se olvide. Cuando vean edema palpebral, no hay legaña, entonces una secreción acuosa, y más nada, ¿no? Es una conjuntivitis alérgica. Cuando evaluamos encontramos ya para las papilas en general, ¿no? Podemos encontrar bastantes eosinófilos en un prótesis conjuntival. Entonces, el tratamiento de las conjuntivitis atópicas o alérgicas va dirigido pues a la eliminación del alergeno. Y muchos de ellos son, como les decía, el aire acondicionado. Como bien conversamos con algunos de los chicos en el grupo de la mañana, pues la paciente que pusimos de ejemplo trabajan con expedientes, entonces hay cantidad de ácaros, pues expedientes de años que los tienen y obviamente pues les hemos hasta sugerido que dejen ese tipo de trabajo en el que están más expuestos porque es más complicado, ¿no? Ya lo mandamos en el alergista, que a veces hay unas vacunas que están colocando, ¿no? Para los cuadros alérgicos que mejoran. Entonces, frente a un edema palpebral, pues colocar compresas no calientes, sino frías. Le podemos dar antihistamínicos, ¿no? O a veces damos antihistamínicos y asociamos también corticoides de baja dosis para trabajar en forma conjunta por los procesos alérgicos que puede tener ese tipo de pacientes. Antihistamínicos, en el caso que tenga un cuadro también sistémico, pues pueden ayudar ya el médico alergista o el uso de antihistamínicos orales. Darle a un paciente que tiene netamente conjuntivitis alérgica, darle solamente antihistamínicos por vía oral, pues no va a generar una mejora. Tiene que ser de uso tópico.
Este tipo de pacientes que hemos visto no llegan a presentar las alteraciones que vemos en las conjuntivitis ya primaverales, ¿no? Pacientes que ya tienen una reacción severa en la zona de la conjuntiva, tal, ¿no? Que nosotros al divertir el párpado encontramos unas papilas, pero enormes, ¿no? Que se dan por fenómenos de hipersensibilidad, ¿no? Normalmente comienzan la niñez de los 5 a 8 años, es raro que empiecen en etapas mayores de 15 años, comunes en varones, ¿no? Como bien dijimos, son pues fenómenos de hipersensibilidad. Clínicamente se forman papilas. Miren estas papilas. Entonces, el paciente que tiene ese tipo de alteraciones, se llaman papilas gigantes, ¿no? Un empedrado, como un adoquinado, que va a generar alteraciones porque estas papilas van a raspar la córnea en cada parpadeo y generan una sensación acartonada, dolorosa en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, son unas bandas elásticas, tipo de pacientes, una sensación de prurito, fotofobia, lagrimeo, ¿no? Entonces, el tratamiento netamente hay que darle, estar acompañando a ese tipo de pacientes durante toda la etapa, el uso de antihistamínicos, tenemos varios en el mercado, las solopatadinas, tenemos las acetastinas, tenemos eh, fármacos como el cromoglicato, que es un poquito más específico para esos cuadros, y ya darles, inclusive normalmente damos a veces a los pacientes a mañana y noche, en este paciente darles cada 4 horas. Hay que asociar los antihistamínicos a lágrimas, fundamentalmente que sean sin preservantes, porque los antihistamínicos pueden generar sequedad ocular, pueden empeorar la sensación de cuerpo extraño, entonces hay que lubricar también el ojito. Cuadros intensos, a veces inclusive nos ayudamos inclusive ya con el uso de corticoides o antihistamínicos también endovenosos para que baje este cuadro, que es un cuadro severo, ¿no? Y el uso de esteroides locales, pero con un control periódico por no muchos días y ir bajando frecuentemente la dosis del corticoide, porque nos pueden generar aumento de la presión ocular, que no quisiéramos que. Muy bien. Tenemos también las conjuntivitis físicas, químicas, que es, por ejemplo, por exposición, ¿no? Al fuego, al hielo, por ejemplo, te puedes ir a una zona donde hay nieve y puede generar un proceso inflamatorio, tanto como una queratitis, como una queratoconjuntivitis, ¿no? Por radiaciones que podemos tener, por sustancias que nos puedan caer a la conjuntiva y no a la córnea, por ejemplo, ácidos, productos orgánicos, y es bien severo, ¿no? A veces hasta el alcohol, cuando está mucha concentración, hoy día que se está utilizando bastante para este tema del COVID, tengo varios pacientes que les ha caído y han generado conjuntivitis, ¿no? Que algunas se autolimitan y otras tenemos que darles tratamiento, o porque se han estado manipulando y ya también nos hacen una conjuntivitis aguda también. Ácidos, álcalis, la cal es complicada. Por ejemplo, la lejía, cuando es a baja concentración, la lejía que tenemos nosotros en casa ingresa al ojo y normalmente no debe generar ningún daño. Un buen lavado siempre es importante. Productos como el formol, el éter, sí, pues generan cuadros más en córnea, pero también cuando es poco y entra solo a conjuntiva, generan mucha inflamación. Hay un agente que sí nos genera bastante, que no lo he puesto aquí, pero que es bueno explicarlo. Nos llegan con un dolor, pero muy intenso, son los pacientes que están cortando los cactus y cuando tienen su cuchillo y cortan el cactus, pues sale una sustancia lechosa que ingresa a los ojos, ¿no? Y eso es una situación que el paciente llega con un dolor, pero intenso, que tenemos que hacer un lavado continuo, ¿no? A chorro continuo, y a veces esto se queda en los fondos de saco, pero el paciente viene arrollándose de dolor. Y es uno de los agentes también muy frecuentes que pasan en el campo y que lo vemos frecuente y que genera mucha inflamación y dolor, ¿no? El tratamiento es básico, ¿no? O sea, lavado ocular urgente, a veces pues no tenemos una solución salina balanceada,
o un frasco de cloruro, algo que sea un poco más estéril, pues obviamente tenemos que hacerlo con el agua del caño, pues tenemos agua hervida, sería ideal todavía, ¿no? Y lavarlo 15, 30 minutos, chorrear el líquido, pero como les dije, en los fondos de saco se acumulan estos líquidos, estas sustancias que han podido ingresar a la conjuntiva y generan una sensación de dolor. Nosotros, por ejemplo, cuando tratamos este tipo de pacientes, la ventaja que tenemos anestésicos tópicos, que pueden ser proparacaína, y que calmamos el dolor del paciente nos permite tratar. Pero a veces en casa lo único que podemos hacer y sugerimos pues es el lavado, que pueden asistir a un centro de deseo. Si pasa, pues obviamente ya podemos darle analgésicos, algún ungüento antibiótico que podamos tener. Y si ya vemos que puede generar una lesión de la córnea, lo mejor que podemos hacer es parcharlo, ¿no? Y llevarlo para que tenga una buena evaluación oftalmológica. Nosotros recordemos que los hospitales que tenemos pueden trabajar hasta cierta hora, pero tenemos el Instituto Nacional de Oftalmología que tiene urgencias, ¿no? 24 horas. Les digo urgencias porque a nivel oftalmológico no hay una emergencia, ¿no? Recordemos, el término de emergencia es algo que compromete la vida. Entonces, a nivel ocular, pues algo que comprometa la vida no lo hay, ¿no? Pero obviamente sí tenemos algunas patologías, como van a ver con los más docentes, por ejemplo, glaucomas de ángulo cerrado, algunas lesiones que sí es importante verlas, ¿no? Pero siempre hacerles el recuerdo de que tenemos un instituto que atiende 24 horas, urgencias, ¿correcto? Así que cualquier cosa que ustedes tengan, familiares o pacientes, pueden sugerirles que puedan ir a cualquier hora al instituto y les pueden dar un tratamiento. Una quemadura por álcali, entonces nos genera una quemosis conjuntival. Mire, todo la conjuntiva, lo que está rojito está inflamado, pues obviamente y hay una lesión corneal pues severa, ¿no? Pero sí también desde el punto de vista de la conjuntiva que estamos viendo, sí genera una quemosis, que es una lesión, una inflamación de la conjuntiva. Podemos tener también unas conjuntivitis traumáticas, ¿no? Un paciente que ha recibido un golpe, ha recibido un pelotazo, puede generar eh, un accidente que haya generado una contusión. Pues obviamente, aparte de la córnea, pues vemos inflamación conjuntival, podemos tener unas hemorragias subconjuntivales o hiposfagma, que son característicos, ¿no? Pues de una sensación que ha habido un golpe y que eso solito va a bajar esas hemorragias subconjuntivales, no nos preocupa mucho oftalmológicamente, pueden presentarse también por maniobras de esfuerzo, de valsalva, de toser, pujar, cargar peso, tensionales, son múltiples, ¿no? Un cuerpo extraño que puede ingresar al ojo también, pues también nos genera conjuntivitis, ¿bien? Por trauma, miren, ¿no? La córnea está ok, pero sí tenemos una conjuntiva, ¿no? Que tenemos una quemosis, ¿correcto? Una hiperemia, más que todo una hiperemia conjuntival. Normalmente ve el antecedente del trauma, colocar compresas frías, darle analgésicos. En estos casos, lo mejor que podemos hacer es al paciente ponerle compresas frías, darle analgésicos, como les dije, como el ornafenaco, también tenemos diclofenaco en gotas. Arde un poco, pero puede generar que pase esta inflamación que puede ser temporal. En las conjuntivitis traumáticas es importante evaluar la conjuntiva, por eso dijimos anteriormente, por el agente que puede haberlo condicionado. ¿Por qué es importante? Es esto, porque todo paciente oftalmológico que ustedes tengan, así no sean oftalmólogos, sean emergencistas, o reciban o trabajen en una unidad de emergencia, todo paciente que venga con un trauma ocular, ya sea por un accidente, ya sea producto de una agresión física, es importante hacer la exploración de la huella visual, ¿no? Ver cómo ese ojito, aunque sea a ciertos metros, pero siempre se hace, como les decía, en forma monocular. O sea, se tapa un ojito y se le dice, ¿cuánto ves? ¿No? ¿Cuántos? Porque eso nos da una orientación en nuestra historia clínica que estamos realizando de que la visión de ese paciente pues está alterada. ¿Okay? Eso es lo clave. Más allá de eso, ustedes ya pueden después hacer una interconsulta con el oftalmólogo, pero de inicio sí sé que puedo poner mis diagnósticos, ¿no? De que este ojito no ve.
acerco una linterna, le tapo un ojito y veo, ¿percibe la luz? Sí percibe la luz, entonces colocaré que el ojito derecho ve bien y el izquierdo pues solo percibe la luz que le ha bajado la visión después del trauma. Puede haber un desprendimiento de retina, alguna alteración que pueda generar algún daño, una síndrome de conmoción de la retina, o puede tener una laceración de la conjuntiva, como vemos en la imagen. Entonces, esa laceración por producto de una conjuntivitis traumática, pues puede generar una inflamación o una laceración que ya será una evaluación oftalmológica para suturarla, ¿no? Para repararla. O puede haber un cuerpo extraño que está generándonos el problema. Muchas veces nosotros evaluamos al paciente y el paciente siente la sensación de cuerpo extraño, pero no lo vemos. Cuando evertimos el párpado de arriba, en la zona de arriba del tarso, ahí encontramos los cuerpos extraños. Entonces, eso es importante. Obviamente, si ya vemos que hay alguna alteración, un dolor que no ve, que puede haber una perforación, pues obviamente ya es otro tipo de tratamiento y entra dentro de otro tipo de tema que se llama trauma ocular. Conjuntivitis actínica característico, ¿no? Por un proceso eléctrico, por pacientes soldadores que a veces no usan su careta, pues puede generar una alteración destellante en la zona de la conjuntiva, un cuerpo extraño que puede haber en la córnea o en la conjuntiva. Entonces, normalmente cuando tenemos pacientes o que se han expuesto por ejemplo, a radiaciones, o se han expuesto al hielo y el reflejo del sol a veces les ha dado en los ojos y genera una sensación muy incómoda, lo ideal es un reposo ocular. Lo ideal cuando no hay cuadros infecciosos, solo inflamatorios en el ojo, es importantísimo parchar el ojo. A veces le colocamos un ungüento sin corticoides, parchamos ese ojito que ha tenido la alteración y van muy bien al día siguiente. Desinflama la conjuntiva. ¿Y para qué parchamos? Fundamentalmente por el tema de que cada parpadeo en el ojo nos genera que haya más inflamación. Entonces, al mantener el ojito parchado en reposo, pues vamos a tener mejor evolución al día siguiente, tanto para las alteraciones conjuntivales como para las alteraciones corneales que no estén asociadas a procesos infecciosos. ¿Ok? El uso de los midriáticos son algunos agentes que utilizamos, pero eso es ya para otro tipo de patologías que se asocian a un dolor intenso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, nosotros tenemos como el zoom de una cámara, correcto, en el ojito que nos permite ver de cerca y de lejos, ¿verdad? Entonces ahí trabaja un músculo que se llama el músculo ciliar, que nos permite ser como el zoom de una cámara. Entonces, cuando había un trauma, ese músculo ciliar, si está, por ejemplo, inflamado, ¿no? Producto del trauma, cada vez que estés mirando de cerca vas a sentir dolor. Entonces, para eso utilizamos agentes midriáticos para que la pupila se mantenga dilatada. Y de esa manera ya no va a tener la acción de este músculo y ya no va a generar dolor. Solamente por una explicación les digo esto. Muy bien. Tenemos un agente también dentro de las alteraciones conjuntivales que se llama la pingüícula. La pingüícula es una presencia de un tejido, por ejemplo, unos nódulos, un tejido que se empieza a crecer en las partes blanquitas del ojo, o sea, pero sale, en verdad sale en la conjuntiva, pero que nos da el aspecto en algunas personas como que tenemos una parte marroncita o como que nos está saliendo un poquito de carnosidad. Estas pingüículas salen por exposición al sol, a la radiación, al polvo, a la humedad. O sea, en el tiempo, la exposición que hemos tenido a la radiación ha hecho que crezcan estas alteraciones. Y es cierto, no invaden la córnea, y bien es cierto, no son nada para preocuparnos, pero estas alteraciones que se llaman pingüículas vienen asociadas de procesos de neovasos, o sea, vienen con sus propias venitas que se enrojecen. Entonces, ese es característico. Y tengo mis ojos rojos. Va al oftalmólogo y tiene su pingüícula, ¿no? Tiene su lesión amarillita con sus venitas que se dilatan. Y que el paciente usa sus colirios y le aclaran por 2 horas y luego vuelven a su normalidad. Entonces, esto no nos preocupa oftalmológicamente. Estéticamente, a muchos pacientes no les gusta tenerlo, se pueden operar, se saca esta conjuntiva y se pone un nuevo injerto de tejido en esta zona y ya no se va a notar esta zona, de este color, perdón.
Entonces, la pingüécula es una alteración, ¿no?, de la conjuntiva por exposición a la radiación, al polvo de la Tierra, pero no es preocupante, ¿no? Una alteración más que todo incomoda estéticamente. Cuando esta pingüécula ya invade la zona del limbo, cuando ya invade la zona de la córnea, pues ya se llama pterigion. Entonces, ¿qué es un pterigion? Es el crecimiento, es un tejido fibrovascular normal, ¿no? Entonces, esa pingüécula que empezó chiquitita en esta zona blanquita, que ya creció, que ya aumentó de diámetro y que ya está invadiendo el ojo, se llama pterigion. ¿Correcto? Normalmente tiene su cabeza, ¿no?, su cuello y su cuerpo, ¿no? La cabeza fundamentalmente es la zona que va más hacia la zona de la religión. Es algo para preocuparnos, ¿no?, cuando crece mucho, ¿no? Cuando el pterigion es por grados, ¿no? Primer grado, segundo grado. Entonces, como vemos acá, entonces este pterigion, ya pterigios gigantes, hay pterigion que ya están acercándose a la zona de la pupila y están tapando la visión, pues definitivamente hay que esperar un poquito, no hay que esperar mucho, sino un poquito antes ya hacerle una cirugía, ¿no? Sacar este pterigion, sacarlo todo, poner un injerto conjuntival de las zonas donde no hay el pterigio, ¿no? Y que ese pterigio puede operarse por tema estético, cuando el paciente lo decida, o cuando ya está creciendo mucho, o cuando al paciente lo han operado y es un pterigio que ha recidivado, o sea, que ha vuelto a crecer después que se ha operado. Normalmente la etiología es de pterigio, ¿no? Pterigios bien gigantes, pterigios que ya están tapando la zona de la córnea. Es más difícil ya operar ese tipo de pterigios. ¿Por qué? Porque para sacarlo tenemos que hacer una desepitelización de la córnea, o sea, esa córnea va a quedar, pues, obviamente, con una laceración producto del raspado que hay que hacer para sacar ese pterigio, ¿no? Viento, la radiación, la humedad, pacientes que trabajan en el campo, están expuestos a altas temperaturas de calor y la tierra, pues son característicos que son que tienen mayor predisposición para tener pterigio. Crece lentamente, como le decía, primero la pingüécula, luego crece grado 1, a veces crece, que se llama pterigium nasotemporal, que crece tanto en el mismo ojo, pero en los dos lados, en la parte interna, o sea, la parte nasal, y la parte externa, la parte temporal. Crece en ambos, entonces se llama pterigium nasotemporal, ¿no? Irrita la conjuntiva, invade la zona pupilar y empieza a generar a veces alteraciones de visión, porque ese tejido blanquecino empieza a generar que el paciente no vea bien. En forma de mayor frecuencia es el pterigion nasal, o sea, el pterigion interno. ¿Okay? Tratamiento, cirugía. Sacar el pterigion, hacer una cirugía de pterigion, en la que hacemos una queratectomía, sacamos el pterigion, ¿no?, y ponemos un nuevo tejido ahí. Normalmente, hay pacientes que siguen trabajando en la misma actividad después de operados, pues tienen mucha frecuencia de posibilidades de recidiva. Normalmente lo que aconsejamos para evitar el crecimiento o en pacientes que se hayan operado es gafas oscuras, pero normalmente a veces nos pasa que tenemos lentes oscuros, pero que no tienen filtro UV 400 que nos protege del sol, pues el lente sea oscuro, igual la radiación del sol pasa. Entonces lo ideal es tener un lente que tenga un buen filtro para el sol. ¿Cuándo decidimos la operación del pterigium? Cuando el pterigium es pequeño, pues queda a decisión del paciente, ¿no? Estéticamente no me gusta, me quiero operar, bueno, lo operamos. Normalmente cuando este pterigium crece tanto que ya se integra tanto en la córnea que genera un astigmatismo, o sea, una mala visión, producto de la alteración como que se enraiza el pterigium en la córnea, ¿no? Cuando tapa el eje visual, o sea, esta pupila ya no deja que el pterigium que nosotros podamos ver. Cuando se inflama en forma permanente y ya genera sensación de cuerpo extraño, porque a la larga crece tanto el pterigium que el paciente ya le incomoda, ¿no? A veces que este pterigium crecen tan grandes que ya el paciente ya no puede mover el ojo hacia la parte interna, o sea, hacia la aducción. Y obviamente por un factor estético. Muy bien, jóvenes.
¿Alguna pregunta, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor Delgado, muy bien. A ver, señores alumnos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Buenas noches. Si no, pueden escribir también las preguntas al chat. Perfecto, doctor.